Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Perú avanza el proceso democrático tras superar las tensiones de la segunda vuelta y el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Los desafíos y los retos del nuevo mandatario frente a las crisis sanitaria, económica y social también generan tensiones para entender la lógica de la política de ese país sudamericano. Y por supuesto, también la nueva administración abre otro escenario para la geopolítica regional, como ya ocurrió con el deceso del llamado Grupo de Lima. De esto queremos conversar con el vicepresidente del Parlamento Andino y también el representante peruano Fernando Arce, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fernando, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación, Orlando Pérez. Muy contento por la gran acogida que tenemos del pueblo ecuatoriano. Hemos venido a una agenda de trabajo y estamos con los hermanos de Colombia, Chile, Bolivia, realizando puntos importantes en beneficio de la integración y la unidad latinoamericana. Claro que sí, Fernando. Bienvenido a la tierra de Eloy Alfaro y además de la unión que tenemos siempre con el Perú. Siempre será bueno tener a un representante del Perú en nuestro país y en nuestra región para conversar. De entrada le preguntaría, ¿cómo valora este momento político en el Perú? Ya se han superado los primeros escollos de lo que significó la oposición al presidente Pedro Castillo y ahora, ¿cuál es el desafío mayor del presidente del Perú? Con mucha esperanza de que los grupos parlamentarios, las diferentes fuerzas políticas entiendan de que la única bandera es el país. Estamos enfrentando y estamos saliendo del terrible problema de la pandemia y es la prioridad de nuestro presidente Pedro Castillo tender puentes y principalmente enfrentar ese tema de la pandemia, ver el tema educativo, el tema de generación de fuentes de trabajo, la reactivación económica. Y en ese sentido nosotros como parlamentarios andinos estamos colaborando en ese punto para poder consolidar y velar el tema democrático de progreso y de desarrollo. ¿Cómo ve usted, cómo valora la actuación de la oposición en este momento? Porque de entrada comenzaron a atacar al primer ministro, al canciller, es decir, a cuestionar incluso las primeras decisiones como si ya fuesen las decisiones de muchos años del presidente Castillo. Claro, lo que debemos entender es que estamos en un aspecto democrático y en la democracia se conversa, se dialoga, pero hay ganadores y hay perdedores. Pedro Castillo ha ganado, yo he tenido la suerte de acompañarlo a lo largo y ancho del país, no ha habido mucho recurso económico, hemos tenido un mensaje sincero, pero que no entiendan de que Pedro Castillo es una persona que no conoce de política. Él no podrá ser un estadista, pero es una persona que vive, sufre y sobre todo es un presidente honesto, humilde, un profesor rondero y de antemano tiene el apoyo de todas las fuerzas políticas. Quien le habla ha estado apoyando a lo largo y ancho del país y él propuso que los movimientos populares, los líderes, las mismas bases gobiernen y eso es lo que está haciendo. Yo le preguntaba esto porque hace pocos días estuvo en Ecuador Mario Vargas Llosa. Ustedes perfectamente lo conocen, un gran escritor, pero no sé si será un gran político por todos los discursos que apela constantemente al liberalismo y al neoliberalismo. Y una parte de esta disputa ideológica tuvo que ver él. Y al final resultó que el lápiz de Pedro Castillo venció a la pluma de Vargas Llosa. ¿Cómo se entiende este rol que ha jugado este Premio Nobel Peruano de Literatura? Sencillamente que no aceptan la derrota. Durante más de 3 décadas el Perú ha estado gobernado por 4 o 5 familias, por 4 o 5 poderes que han pensado de que el país era su chacra. Hoy por hoy Pedro Castillo es el ganador y él tiene la mejor intención de hacer un gobierno de ancha base. Vargas Llosa propone el tema de inversiones, él propone de que lo que él dice se va a hacer en un país. Nosotros como dirigentes populares, las diferentes fuerzas políticas tienen un objetivo de trabajar y de apoyar al presidente, ¿no? Pero incluso Vargas Llosa llegó a decir que se justificaría un golpe de Estado en caso de que gane Pedro Castillo. ¿Eso se ha disipado o todavía hay algo de eso en el ambiente? Hay golpes bajos, pero que no se criminalice la política. Se está judicializando, se está persiguiendo a los líderes políticos. Hoy por hoy también aprovecho estas cámaras para solidarizarme con el hermano pueblo de Ecuador, con nuestro hermano parlamentario Virgilio Hernández. Hoy le toca a él
mañana nos tocará a nosotros. No debemos judicializar la política, no debemos aceptar que se persigan a los líderes políticos y debemos trabajar por la unidad continental, por la integración latinoamericana. Pero parecería que en el Perú se quiere reproducir lo que pasó en Brasil con Lula, lo que pasó con Cristina Fernández en Argentina, lo que se ha hecho con Rafael Correa, por ejemplo, en el Ecuador. ¿Usted cree que la derecha, los poderes fácticos, como se les conoce, lleguen a ese nivel de presionar, estigmatizar y judicializar al partido de Pedro Castillo y al mismo presidente? Quien le habla es humanista, y como humanista no podemos hablar de derecha ni de izquierda, tenemos que trabajar por todo el país. Pedro Castillo ha ganado y él va a ser presidente de todos. Yo he tenido la suerte de conversar con muchas organizaciones populares, están totalmente contentas, todos tienen el modo de pensar. El Perú necesita reactivación económica, el Perú necesita enfrentar la pandemia y el Perú necesita más educación. Hoy por hoy tenemos un gobierno popular y nuestro objetivo es apoyarlo. ¿Y cuál es, entonces, si usted dice que ha hablado con sectores populares, cuál es el bloque de apoyo político que tiene Pedro Castillo en este momento, aparte del movimiento político, de las alianzas que ha logrado? Los gremios populares, los arroceros, los maiceros, los agricultores, los transportistas, los reservistas, el magisterio y de una u otra forma los jóvenes universitarios. No podemos hablar pues de que las organizaciones están aisladas del gobierno, todos estamos apoyando. No será al 100%, pero estamos en una democracia plena y en ese sentido pues, ¿no? Yo invoco a las fuerzas políticas de derecha que se sienten a dialogar. Quien le habla puede ser un mecanismo, un puente para poder dialogar. El Perú es primero. Ya, pero esas organizaciones también le están exigiendo medidas urgentes, inmediatas, incluso de orden radical o en esa dimensión, un poco radicales. ¿Es posible hacerlo en este momento? Yo pienso de que las decisiones tienen que ser firmes. Para cambiar un país hay que ir de frente a la raíz. Pero lo que está haciendo Pedro Castillo para mí es sorprendente. En menos de 2 meses ha logrado que grandes corporaciones, grandes empresarios hayan hecho pagos, porque anteriormente no lo han pagado. Ahora han pagado y eso está sirviendo para enfrentar la pandemia y otros puntos importantes. Por ejemplo, él habló incluso de que no es ajeno, que no está desafecto con la inversión extranjera, que es lo que planteaba, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. ¿Es posible tener una inversión extranjera bajo reglas y normas claras, sin que eso constituya, por ejemplo, violación de los derechos laborales de los trabajadores? Bienvenida a la inversión extranjera. Pedro Castillo está totalmente de acuerdo en la inversión extranjera, al diálogo, a los puentes, ha estado en Estados Unidos y de una u otra forma él ha invitado a los inversionistas. Basta ya de estar amenazando, basta ya de estar diciendo de que Pedro Castillo representa al comunismo, al terrorismo. Pedro Castillo es un hombre progresista, demócrata y en ese sentido todos lo apoyamos. Y un elemento que es muy importante además que llamó la atención es que una de las primeras medidas para atender la crisis sanitaria era que se podrían producir vacunas Sinovac, chinas o rusas en Perú. ¿Eso es posible? ¿Hasta dónde ha avanzado este tema? Eso lo está viendo el Ministerio de Salud y de una u otra forma los especialistas. Lo que queremos es lograr el 100% de gente vacunada, enfrentar esta pandemia y consolidar la reactivación económica. Ya, y en ese sentido, para cerrar esta primera parte, Fernando, hay un elemento que también da cuenta mucho de lo que es la política peruana, y usted al menos lo puede percibir y lo ha vivido, es el rol que han jugado los medios de comunicación. Si uno abre las portadas de los primeros días de la gestión del presidente Pedro Castillo, parecería que ese país estaba en el caos, que empezó el caos con la presencia de él. ¿Hasta dónde la relación de la prensa con el partido de Pedro Castillo, con el propio presidente, ha ido modulándose en estos tiempos? Hay malos entendidos, no conocen el fondo, el ideario, no conocen el objetivo. Ellos solamente se guían de un ideario, por ejemplo, de Perú Libre, al cual yo felicito, también coincido, no al 100%, porque yo soy invitado del Partido Perú Libre, pero de todas maneras la prensa tiene que jugar un papel importante, imparcial, no solamente estar al lado de los grandes monopolios. Hoy por hoy Pedro Castillo desarrollará un trabajo para todos y para todas. Por ejemplo, la comunicación oficial de Pedro Castillo ha funcionado adecuadamente, digamos, para contraponer ese peso informativo que tiene en contra de parte de esa prensa, ¿o no? Así Sí. lo está trabajando. Ya, una última entonces pregunta con respecto a este tema. El presidente Pedro Castillo incluso ahora, por ejemplo, ha viajado a la cumbre de la CELAC, vamos a referirnos del tema de la integración más adelante, pero su imagen internacional, su presencia política, ¿cree que tiene efectivamente un efecto, tiene un registro editorial adecuado en el Perú? Porque parecería que incluso en otros países lo quieren como invisibilizar. Es cierto, no están acostumbrados a perder. Siempre han estado dirigiendo los medios de prensa, el Poder Judicial,
se ha visto con bastante vergüenza que en nuestra patria, expresidentes presos, perseguidos, corruptos, la gente no cree en la política ni en los políticos y ha llegado el momento de salvar la política y para eso estamos. Claro, si hagamos la primera pausa, enseguida volvemos con el vicepresidente del Parlamento andino, Fernando Arce, de origen peruano, de presencia política en ese país muy importante y por supuesto con él podemos conversar ahora de lo que implica la integración latinoamericana, el rol que juega el Parlamento andino y por supuesto también la política exterior del presidente Pedro Castillo. Hagamos la primera pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con el vicepresidente del Parlamento andino, el representante del Perú, Fernando Arce. Fernando, un elemento que llama mucho la atención es que de pronto llega Pedro Castillo y se desvanece el Grupo de Lima. ¿Cuál es el sentido de la política exterior que se puede vivir en este momento en el Perú? Sencillamente se han guiado de medios de prensa y piensan de que Pedro Castillo va a ahuyentar la inversión privada, va a ahuyentar a las empresas que han estado trabajando. Yo lo único que puedo pensar es que tengan bastante confianza, la estabilidad económica está consolidada, está garantizada y el Parlamento andino va a poner todo de su parte para poder consolidar eso, ¿no? Ya, le decía lo de la política exterior del presidente Pedro Castillo porque efectivamente su participación, por ejemplo, en la CELAC, en la Cumbre de México desde pocos días atrás, evidentemente mostró a un presidente con las manos abiertas, con el corazón predispuesto para, por ejemplo, en las relaciones internacionales horizontales, sin sometimiento alguno. ¿Usted cree que efectivamente hay una corriente de opinión favorable a esa política exterior del presidente Castillo? Coincido plenamente. Apertura, diálogo, conciliación, las puertas abiertas para la inversión privada, para la inversión estatal y sobre todo que los diferentes empresarios tengan confianza en invertir en el Perú. Ya. Y el otro elemento que llamó la atención, porque por supuesto no se había visto, creo que nunca en el Perú en las últimas décadas, al menos no había pasado eso, es la realización de un gabinete binacional Bolivia-Perú. ¿Hasta dónde, por ejemplo, esto puede consolidar algo que parecería dos países que se veían de espaldas? Bolivia y Perú tienen incluso orígenes culturales comunes en algunos sectores y con este gabinete nacional se podría remarcar, reforzar esa integración que ha estado abandonada. Un punto importante, hace un promedio de más o menos mes y medio se ha aprobado y ha sido una iniciativa de la CAN, la Comunidad Andina Nacional, la celebración de la decisión 878, donde ya no somos pues, distintos, no somos diferentes, somos hermanos. Y en ese sentido, gente que está trabajando o está estudiando puede quedarse más de 60, 90 días. Y hoy por hoy ese gabinete puede ser productivo para el desarrollo de los pueblos. ¿Cuáles serían los puntos de mayor encuentro que podrían tener, por ejemplo, Bolivia y Perú en esta dimensión? Y tomando en cuenta que también hay parlamentarios andinos de Bolivia. En ese sentido, el tema educativo, ¿no? El tema de comercio exterior y sobre todo el tema cultural, porque es un objetivo principal el tema de cultura. Quien le habla es miembro de la Comisión de Educación, estamos tocando puertas y desarrollando el proyecto de tener la Universidad Simón Bolívar en el Perú y por otro lado también consolidar los pueblos originarios. Quien le habla también hizo un evento en la ciudad milenaria de Caral, donde estuvieron más de 250 representantes de los pueblos originarios, no solamente de los 5 países que conforman el Parlamento andino, sino también de otros países. Ya que menciona el tema cultural, porque además usted es hermano de un gran artista plástico, un gran intelectual además peruano, en el Perú efectivamente ahora se va a reforzar, se va a plantear en otra dimensión el desarrollo de la cultura para que no quede en la élite blanco-mestiza que acostumbró a controlar los espacios de cultura y de arte. Claro, basta de exclusión. El año 2022 vamos a hacer la Gran Bienal en el Perú de arte y sobre todo de diferentes expresiones artísticas en la cual queremos
hacer los murales, queremos reactivar el arte, el tema intelectual y sobre todo fortalecer lo que nos hermana. Somos humanistas, un sentimiento más patriótico y sobre todo trabajar de la mano con todos, ¿no? Además, herederos de grandes intelectuales, de grandes pensadores de América Latina, nacidos en el Perú. Entonces, entremos en el tema del Parlamento Andino. Está reunido en el Ecuador, está reunido en Quito, han venido casi todos, están presentes, están en un desafío enorme, ya superado los problemas de la pandemia, se puede encontrar, hablar frente a frente. ¿Cuál es el principal desafío en este momento del Parlamento Andino? Y le digo esto porque incluso hay tendencias y corrientes en Colombia, había en el Perú, en el Ecuador, de que el Parlamento Andino desaparezca. Sí, realizar un trabajo distinto. Mayormente, usted mismo lo dice, el Parlamento Andino no ha sido conocido. En el Perú hemos tomado la decisión con los demás hermanos parlamentarios de descentralizar nuestro trabajo, ensuciarnos los zapatos con las comunidades nativas, con las comunidades indígenas, campesinas, y lo están haciendo acá también en Colombia, ya han empezado las reuniones descentralizadas, estamos fortaleciendo el tema hídrico, el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, el tema de las industrias culturales, la reactivación económica y como representantes del Perú queremos nosotros agradecer a todos los parlamentarios y en especial, ¿no?, a nuestro querido amigo Paul Desenblac de acá del Ecuador, que están desarrollando una magnífica iniciativa en la cual particularmente voy a apoyar el tema del Pacto Verde, desarrollo sostenible, la defensa del medio ambiente, la defensa del agua, la ecología. Hacia ese rumbo vamos y el Parlamento Andino va a dejar huellas en esta nueva etapa. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema de la integración en el campo educativo y cultural, pero, por ejemplo, en el campo científico, a propósito de la pandemia, ¿qué rol podría jugar el Parlamento Andino? Sé que no es un organismo de toma de decisiones, de ejecución de políticas, pero sí podría al menos incrementar e incentivar políticas y normas comunes que integren en la lucha, por ejemplo, por la defensa de la salud y de la salud pública en particular. Es así, el objetivo tiene que ser la ciencia, la innovación tecnológica y llegar a los lugares más alejados donde nunca ha llegado el Estado. Confiamos en nuestros presidentes, confiamos en que los parlamentarios tengan esa vocación de servicio y sobre todo el despegue hacia la educación y la salud. Ya, y entonces, por ejemplo, en el caso concreto de la pandemia, ¿es posible hacerlo? Porque le digo por dos consideraciones. La una, por ejemplo, la UNASUR se diluyó y ahí tenía una Secretaría de Salud que era muy importante, incluso para la adquisición de vacunas en común, es decir, comprar un paquete duro, fuerte, que pueda significar un ahorro para los demás países y para cada uno de los estados. En ese caso, ¿se puede legislar para, por ejemplo, tener políticas comunes que combatan la pandemia y además participen activamente los países en la toma de decisiones sobre eso? Justamente ayer en la Asamblea Nacional del Ecuador hemos tenido la intervención magnífica de la doctora Mari Carmen, representante de la CAN por el convenio Hipólito Unanue, quien nos ha detallado los puntos importantes para enfrentar esta pandemia, los procesos de las vacunas, y confiamos en ella y en el trabajo que vamos a desarrollar los diferentes parlamentarios. Ya, ahora, la otra parte, ¿hasta dónde podrá sobrevivir el Parlamento Andino? Porque, como decía hace un rato, hay gente que piensa que se gasta mucha plata, que no hacen nada, que se reúnen una vez al año o dos, a lo mucho, y ya no tendría sentido. ¿Es posible darle todavía futuro al Parlamento Andino sobre la base de esas críticas? Nosotros trabajamos por la unidad continental, por la integración latinoamericana y somos representantes por el voto popular y es por ello que vamos a seguir trabajando y la gente va a entender nuestro rol para que no sean reuniones de café, solamente necesitamos que la población entienda y ha llegado la hora de cambiar este rumbo. ¿Y cómo va a cambiar? Tiene que cambiar con trabajo, con identificación y sobre todo con cosas concretas, lejos de la burocracia. Porque, por ejemplo, le planteo esta pregunta en función de que en el Ecuador se eligen a 5 parlamentarios andinos y casi la gente cuando vota, vota sin ver prácticamente la papeleta, porque no se les da espacio, no hablan en los medios de comunicación, y no sé si eso pasa, por ejemplo, en el Perú. En el Perú no conocían el Parlamento Andino, pero nosotros representamos al voto popular. Quien le habla ha sido el congresista más votado a nivel nacional. Y hoy por hoy necesitamos cambiar esa cara, demostrar, pero todo debe que empezar con educación a la población. Y para ir cerrando, entonces, volvamos al tema de la integración latinoamericana. El Parlamento Andino, por ejemplo, va a propender, ayer hablábamos con Juan Pablo Letelier, a la posibilidad de recuperar el rol que jugaba la UNASUR. ¿Es posible que quede la UNASUR como un espacio olvidado o se lo puede retomar desde la disputa incluso que hay con sectores neoliberales que dicen que no tiene ningún sentido? No,
tenemos que recuperarlo. Hemos conversado con el presidente Letelier y hay puntos concordantes. Yo quiero agradecer y felicitar a todos los compañeros parlamentarios que estamos en esa agenda parlamentaria. Ya. Y en cuanto a la relación con la OEA, ¿cómo ven ustedes? Porque la cumbre de la CELAC en México, por ejemplo, arranca con el discurso y el antecedente de Andrés Manuel López Obrador, que dice que ya la OEA no tiene ningún sentido en función de lo que ha hecho últimamente. No, nosotros coincidimos en ese punto, pero lo más importante es poner agendas de trabajo en beneficio de todos. Ya. Pero la OEA, ¿qué rol tiene según usted? ¿Cuál va a ser el rol que tenga en adelante según estas críticas? A mi punto de vista, no tiene un punto muy importante. Debemos ponerlo en agenda, ¿no? Ya. ¿Y cuál debe ser el rol que juegue Luis Almagro después de todo lo que pasó, por ejemplo, con Bolivia? En ese sentido, nosotros lo que queremos es la unidad continental y trabajar directamente con las normas comunitarias y sobre todo pues buscando un realce de la cultura, de la reactivación económica y sobre todo el entendimiento de todos, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Muy amable por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido acá siempre. Gracias al vicepresidente del Parlamento Andino, Fernando Arce, con quien podemos conversar sobre estos temas y, por supuesto, atentos a lo que pase en su país, en el Perú, un país al que queremos tanto, un pueblo al que admiramos tanto, a unos intelectuales a los que admiramos tanto, por supuesto, y grandes artistas como el hermano de Fernando Arce, Jorge Arce, que además es un gran amigo que ha estado por acá por nuestros estudios. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Gracias.